Hoy empezamos ya, Venga. Soy miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y hace unos días Dani se puso en contacto con nosotros para que viniésemos a hablar sobre la situación actual de Palestina. Yo le pregunté si solamente queríais hablar de Gaza o un poco en general, y él me dijo que una introducción general, y por eso le mandé algunos PowerPoints que tenemos así a nivel general para entender un poco brevemente la historia de estos 64 años, y luego ya pasamos a la situación de Gaza hoy, el por qué está así y por qué va a seguir así. Este PowerPoint nos lo mandan los comités de salud con los que trabajamos, con los que hacemos cooperación. El comité, del que Tei también es miembro, por lo tanto, a ella le suena todo. Solamente trabajamos con el Frente de Liberación Popular. No trabajamos con Fatah ni con Hamas, por dos razones. Una, porque tuvimos que dejar, estos comités tenían un hospital en Gaza, y a partir del bloqueo tuvimos que dejar de trabajar en Gaza porque ambulancias móviles que mandábamos, medicinas, etc., pues Israel las retenía, nos cobraba dinero por estar allí, no acababa de dejarlas pasar y tuvimos que dejar. Y en Cisjordania, territorios ocupados, ahí sí que está Fatah y está el Frente, que gobierna en algunos ayuntamientos junto con Hamas. Entonces nosotros, los comités de salud, están fundados por gente del Frente, que casi en un 60% hoy día están en la cárcel sus dirigentes, están muy perseguidos, y son aquellos que ayudan a la franja de población más pobre, aquellos que la autoridad palestina no llega a ellos. En estos momentos, debido al muro, el Frente trabaja mucho con UBI-móviles, con ambulancias y UBI-móviles, porque no hay otra manera. Y ellos todos los años nos mandan para que divulguemos las malas condiciones en las que tienen que trabajar. Y yo se lo mandé a Dani, y a Dani fue uno de los que más le gustó. Aquí, pero había otro mapa. Es que está cargando. Aquí dando cosas. Aquí dando. A ver, para Ahora esto se me pasó. Pero este no carga, el del 2011, ¿eh? Bueno. Aquí vemos unos mapas, no carga el de 2011, que es donde se ven los puntos. El primer mapa, el de 1947, es, digamos, la Palestina histórica. Bueno, vosotros supongo que la mayoría sabéis que a partir de 1890 y pico se celebró en Basilea el primer congreso sionista, y es donde se crea la Organización Sionista Mundial. Al crearse ahí la Organización Sionista Mundial, empezó un debate de cuál debía de ser la patria del pueblo judío. Ya en ese momento, el primer congreso sionista ya ponía sobre la mesa que el hogar nacional judío debería de ser Palestina. Sobre todo lo ponían por cuestiones religiosas, la tierra de Abraham. Eso se siguió discutiendo, y hacia 1916-17 ya el gobierno británico, Palestina era una colonia del gobierno británico, pues ya en el 16-17 ya el gobierno británico se ve que está pactando con los sionistas y saca la Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour, en ella ya se dice que
aproximadamente el 5% de la Palestina histórica hay un 5% de población judía y el resto son palestinos. En ese momento se hizo la declaración, como eran tan pocos los judíos, ya empezó la emigración de judíos. Justo el domingo pasado, en el Festival de Gijón, el actual director pues hizo un convenio con la Casa de Israel de Madrid y trajeron 5 películas. Entonces les hicimos el boicot. Y justo la película que ponían el domingo pasado era la de un director israelí que en su rueda de prensa decía: mis abuelos ya emigraron a Palestina en los años 20. Claro, en los años 20 ya emigraron, como diciendo que habían estado ahí siempre. Pero no estuvieron siempre. Fue después de la declaración, que fue en el 16, y entonces, claro, en el 19 y 20 ya ellos empezaron a emigrar. A finales en el 21, 22, ya es cuando las posibilidades de negociar, porque les daban Madagascar, les ofrecían otros lugares, pero ya las posibilidades de negociar ya se vio que eran nulas. Ya se vio que tenían a los ingleses de su parte, a los franceses fue cuestión de poco tiempo, y entonces ya se vio que la Palestina histórica iba a ser el lugar donde iban a mandar al hogar nacional judío que ellos llamaban. En el 47, que es donde empieza ahí ese mapa, por eso empieza en el 47, pero quería deciros esos previos un poco. La Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de una resolución hoy famosa, porque llevamos 64 años, que cuando llega esa fecha Naciones Unidas vuelve otra vez a rectificarla, pero nunca se cumple. Entonces saca la resolución 181. La resolución de Naciones Unidas 181 aprueba el plan de partición de Palestina y dice que Palestina tendrá un Estado árabe y un Estado hebreo. El 55% de la Palestina histórica, es decir, más de la mitad, será para el Estado hebreo y el resto será para los palestinos. En aquel momento los palestinos no estaban de acuerdo, porque si los judíos representaban un 5%, ¿cómo es que les daban el 55% de la tierra? Lógicamente estaban en desacuerdo. Y después de muchos debates vino ya, digamos, las invasiones y la Fuerza Armada. En el año ya 48 fue el desastre, el Nakba, la Nakba palestina, que traducido al castellano es el desastre. Lo describe muy bien un historiador israelí, Ilian Pape, que estudió en su tesis doctoral y tiene un libro publicado, La limpieza étnica, cómo fue el desastre. Ilian Pape hoy está trabajando en Inglaterra, en Exeter, porque le hicieron la vida imposible a partir de ese libro. Ahí se ve en su libro cómo en el 48 empezaron a quemar las aldeas palestinas, a arrasarlas, y 400 aldeas palestinas quedaron destruidas. La gente, los que estaban en el norte, los que estaban aquí, en esta parte de la Palestina histórica, en esta parte, pues algunos fueron saliendo a Jordania, a Siria. Los que estaban aquí, en la parte de lo que hoy es Gaza, fueron saliendo por Egipto, también una parte para Siria y otra para Líbano. Y luego otros quedaron en campos de refugiados en la misma Palestina histórica, pero campos de refugiados donde en 1 kilómetro cuadrado
pues había 30.000, 40.000 personas. En el Nakba se habla de que en aquel momento Israel, y está documentado, sobre todo en el libro de Ilian Pape, se dice que mató a unos 13.000 palestinos y que mandó al éxodo, o sea, que mandó de refugiados alrededor de 800.000. Hoy día esos 800.000 siguen viviendo en los mismos campos de refugiados y son 4,5 millones, que están en Líbano, en los campos de Sabra y Shatila, norte y sur del Líbano. Bueno, en Líbano hay como 7 campos. Después también están en Jordania, en Siria y dentro de los territorios ocupados. Se volvió a sacar otra resolución de Naciones Unidas, la resolución 194, donde la ONU adoptó y pide a Israel que los refugiados tienen derecho al retorno. Esas dos resoluciones, la 181 y la de los desplazados, todos los años Naciones Unidas la ratifica. Es una comedia total. En este tiempo hubo otro congreso, la Organización Sionista Mundial, sabéis que además de sus congresos tienen una organización que se llama la Organización de la Tierra de Israel. Estos congresos sobre todo los patrocina el lobby judío americano, y ahí en ese congreso se vio claramente que ya habían pasado años desde el 48 y estaban en el 65, y que habría que planificar otra limpieza étnica. Ellos no dicen limpieza étnica, pero vamos, que habría que volver a retomar más tierras de la Palestina histórica. Entonces se planifica todo, y como resultado de esa planificación llega la guerra, aquella guerra del 67, que es la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, en el segundo mapa, en el 67, fue una guerra entre Israel y los países árabes limítrofes, y por consecuencia la potencia militar israelí hizo que Israel ocupara más parte de Cisjordania. Veis en ese mapa que ya Cisjordania está separado de Gaza, y también Israel ocupó Jerusalén Este, porque en la resolución de la creación del Estado de Israel en el 48 se decía que la capital del Estado palestino sería Jerusalén Este y la del Estado hebreo Jerusalén Oeste. En el 67 ocupa la Jerusalén todo lo que puede, porque allí sigue habiendo palestinos, pero ocupa todo lo que puede de Jerusalén Este. Y sobre todo, lo que es peor, es que lo escriben sobre el papel. Entonces, además de todo eso, ocupa el Sinaí egipcio y el Golán sirio. El Sinaí egipcio, bueno, como después vino la diplomacia y no convenía estar con malas relaciones con Egipto, pues ahí ya empezó Egipto a negociar a través de Estados Unidos, y desde entonces Estados Unidos manda una cantidad de dinero enorme a Egipto, y devolvieron el Sinaí. El Golán sirio sigue teniéndolo Israel. Justamente el Golán es una población pequeña de palestinos, pero muy importante estratégicamente para Israel, porque ahora mismo, por ejemplo, con la guerra de Siria, si se escapa algún misil de Siria allí, enseguida en el Golán tienen ellos y lo lanzan a Siria. Y sobre todo es muy importante también porque el Golán sirio es muy rico, tiene los acuíferos más... De hecho, ha dejado a una parte de Siria sin agua porque ha retomado todos los acuíferos del Golán, Israel. Nos encontramos entonces en el 67 con
en el 67 nos encontramos, ese segundo mapa que veis ahí, representaría en porcentajes pues el 77% de la Palestina histórica y el resto quedaría para Israel. Es importante lo del 67 porque la autoridad palestina reconoce cuando pide la devolución de Palestina, reconoce las fronteras del 67. Ya nadie habla de las del 47 o 48. Hamás mismo, que no reconoce el Estado de Israel, pero cuando le preguntan, pero si usted tuviera que reconocer a Israel, ¿qué fronteras desearía? Y Hamás mismo ya dijo las del 67. O sea que nadie está pidiendo ahí. Nos encontramos después, en el 87, en el 87 fue la primera intifada. ¿Por qué? Porque los palestinos empezaron a sublevarse al ver, que aquí en este mapa no se ve, que empiezan a traer colonos. Empiezan a venir los colonos rusos, hacen una colonia enorme, la colonia Ariel, en Cisjordania, luego ya colonos argentinos, bueno, y nos encontramos que la Palestina del 67 empieza poco a poco a ser una Palestina cortada en tres partes, que aquí en el tercer mapa todavía no se ve esa tercera parte, y después tres partes en horizontal y una parte en vertical que lo va a hacer el muro. Que por eso había otro mapa que le mandé del muro para que se viese mejor. Y nos encontramos que a partir del 67 ellos ya empiezan a trabajar con las colonias, con los chase points, y empiezan a construir sobre planos el muro. En el 88 es cuando Arafat va a la Asamblea General de Naciones Unidas y se proclama el Estado Independiente de Palestina. El Estado Independiente de Palestina era darle, digamos, que ese tercer mapa le daban, se dividía en tres tipos de zonas, A, B y C. Había una zona A que le daban a la autoridad palestina el control del territorio, había otras zonas B y C que el control del territorio, aunque fuese Palestina, seguía en manos de los israelíes. Y sobre todo, siempre Jerusalén Este. Jerusalén Este nunca dejaron de tener ellos allí la fuerza militar. A todo esto Gaza, veis que se va reduciendo cada vez más. En esos momentos es cuando entra un gobierno, hasta ahora estaban la socialdemocracia, Simón Pérez, y la sociedad israelí, que para los palestinos fue igual siempre, pero bueno, la sociedad israelí se fue derechizando con la cuestión de las colonias. Las colonias es traer a gente, meterlas en adosados, darles trabajo, con lo cual la gente que viene es un apoyo al Estado de Israel incondicional, y son como paramilitares, es decir, que ellos son los guardianes de palmo a palmo de la tierra. Y en esos momentos, entonces Sharon, fue elegido Sharon, porque la sociedad cada vez se fue derechizando más, aún hoy día es más de derechas, y Sharon era un militar, nos parecía terrible porque había participado en la matanza de Sabra Chatila con las falanges libanesas, y entonces cuando decíamos, pero ¿cómo es posible que la gente vote a Sharon después de haber matado en 2 días allí 3.600 palestinos y la gente se la haya olvidado y tal? Pues porque había sido, digamos, por primera vez en Israel la gente había salido a manifestarse y había tenido que dimitir el ministro de Defensa, pero después resulta que eso se olvidó en poco tiempo y votaron a Sharon. Y Sharon planifica la desconexión de Gaza. En Gaza había colonias, en Gaza había un pequeño grupo de colonias, y dice que lo desconexiona, y esas colonias aumentadas
porque en aquellos momentos las de Gaza más otras de Cisjordania, él aumentó y hizo el Ariel con 30.000 colonos de Gaza y de Rusia, y todo el mundo de la opinión pública internacional decía: mira qué bien Palestina, que quita los colonos de Gaza y ahora Gaza queda libre, lo pueden gobernar los palestinos y tal. Ya sabíamos que eso traía una trampa, como lo estáis viendo año tras año. Ahora, la desconexión de Gaza no fue ni más ni menos que intentar, sobre todo, que la gente de Gaza se radicalizara. Durante años, Sharon filtró, igual que en Afganistán filtraron Al-Qaeda, o lo crearon ellos, aquí filtró salafistas, filtró a gente, a islamistas radicales, y a la sociedad internacional siempre se le decía que Gaza era un nido de tal y de cual. La autoridad palestina, que estaba en Cisjordania fundamentalmente, pues en 93 empieza a hablar con Simón Pérez y esta gente de que hay que hacer una mesa por la paz. Y se hacen los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo están durante 3 años negociándose, es una mesa interminable, y el lema fundamental de los acuerdos de Oslo era paz por territorios. Y la autoridad palestina lo firmó. Y entonces les cedió más territorio a cambio de que marchasen de Cisjordania. Que hubiese un pasillo para poder comunicar Gaza con Cisjordania y que dejasen los territorios ocupados libres. Pero hete aquí que, estando todavía la mesa de los acuerdos de Oslo en vigencia, ya Israel seguía metiendo colonos. En el 2000 se creó otra colonia inmensa de 2.000 colonos en Hebrón, y además ellos cuando crean esas colonias las crean en lugares que ellos dicen que como ellos creen solo en el Antiguo Testamento, pues es la casa de Abraham, la de en Hebrón donde está no sé quién, en el otro lado está otro santo, en el otro, y siempre están con esas excavaciones arqueológicas bíblicas y allí crean asentamientos. La autoridad palestina hoy día hay que hacerle muchas críticas, muchísimas. La primera crítica que hay que hacerle es que estuvo mucho tiempo allí cumpliendo los acuerdos de Oslo, acuerdos que por otra parte tenían que haber roto ya, porque no sé, todo aquello que se había firmado no se estaba cumpliendo. Pero, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió, por ejemplo, ocurrieron dos cosas. Una, que Gaza se iba islamizando cada vez más. Y la autoridad palestina, sabéis, el proyecto nacional palestino es un proyecto laico. Ante esto, la gente reaccionó y vino la segunda intifada. En la segunda intifada fue una provocación, o sea, como siempre lo hacen ellos, provocan ellos y después nosotros van detrás. Ariel Sharon fue a la explanada de la mezquita, sitio sagrado para los árabes, y dijo que en tierras palestinas se iban a ampliar las colonias. La ONU dijo que las colonias son todas ilegales, que la frontera del 67 es legal, y Sharon nada. Y la segunda cuestión, que empezó ya en la época de Sharon, fue la construcción de un muro, que es como de aquí a Barcelona, y un muro porque el muro se basaba en ellos en que les daba seguridad, porque en aquella época hubo ataques suicidas, y con esa cosa, pues, el muro. El muro empezaron a construirlo y no va por la línea verde del 67.
roba aproximadamente un 10% más de tierra. Pero además, el muro, para más INRI, ahí donde están los acuíferos palestinos, como es toda esta parte del Jordán, esto es el Jordán, todo esto lo coge. Aquí en Calquilia, en esta parte que veis estos nudos, en Calquilia quedó dentro del muro completamente con dos puertas que abren ellos si quieren y si no las cierran. Y ahí están los mejores acuíferos de Palestina. Luego ya hicieron un mapa de los asentamientos. En el mapa de los asentamientos, aquí hay otro corte y aquí hay otros dos. Y luego está la línea del muro. Entonces, nos encontramos que la planificación a largo plazo, que ya lo tienen ellos, unas páginas de geógrafos, es que van a hacer 1 metro para unir todos los asentamientos de colonos. Ya está planificado ese metro. Vosotros si veis, si os imagináis el mar que fuese Israel y islas, un archipiélago de islas que fuese Palestina, pues esa es. Con lo cual es posible un Estado palestino hoy. Es imposible porque está desconocido, no está ni unido a Gaza y encima quedan como islotes, como los bantustanes. Históricamente, la Liga Árabe, que nos podemos preguntar cómo ha permitido la Liga Árabe eso, que eran sus vecinos. Pues la Liga Árabe, después de Oslo, cuando los palestinos se lanzaron a la segunda intifada, que fue dura, porque miles y miles de palestinos se fueron a las cárceles y siguen ahí todavía, pues entonces la Liga Árabe dice, bueno, pues yo me planteo una iniciativa de paz que voy a hacer que Israel reconozca una retirada de los territorios por las fronteras del 67 y que a los refugiados palestinos no se acuerden más de ellos, no los vamos a poner en la mesa a ver si así lo acepta. Israel no aceptó la propuesta, lo ignoró totalmente y fue cuando invadió militarmente todas las zonas de Cisjordania excepto Jericó y comenzó ya en el 2002 a construir los primeros 400 kilómetros del muro. La Liga Árabe, en la segunda reunión de la mesa, lo que hizo fue llevar al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya esa primera parte del muro y el Tribunal de Justicia de La Haya le dio la razón a la Liga Árabe, pero ahí quedó sobre el papel. Es decir, que la Liga Árabe, el Islam político está totalmente aliado con Israel y con Estados Unidos, que al fin es el lobby judío el que manda. Y los palestinos, pues a partir del 2006 pensaron en que era el momento de convocar unas elecciones. Al convocar las elecciones en el 2006, Israel apoyó a Fatah, entró mucho dinero en aquel año en los territorios ocupados, porque se hicieron unas carreteras que no había ni carreteras y tal, para, digamos, mandar el mensaje de vivir bien bajo la ocupación. Pero ¿qué ocurrió? Que en Gaza se había desarrollado bastante Hamás y se había desarrollado porque las condiciones de Gaza eran mucho peores. Israel, todavía no estaba el bloqueo, pero cerraba la frontera de Rafah y la de Israel cuando le daba la gana, mantenía a la gente, porque nosotros teníamos allí, trabajábamos con un hospital allí, y mantenía a las personas, a las subinmóviles, a los medicamentos de la diabetes, a lo otro, los días que daba la gana, no los dejaba pasar. En fin, Israel hizo todo lo posible para que la población palestina de Gaza se radicalizase. Y entonces, llegado las elecciones, en el año 96, en el año 2006 nos encontramos que el electorado dio la victoria a Hamás. Inmediatamente Israel, con el apoyo de la Unión Europea, dijeron que Hamás era un grupo terrorista
y como tal había que bloquear, no habían votado como ellos querían, a la autoridad palestina, y bloquearon Gaza. El bloqueo de Gaza no es un bloqueo cualquiera. El bloqueo de Gaza es bloquearla por... No tienen salida a Egipto, no tienen como veis aquí, no tienen ni la salida a Egipto ni la salida a Israel, y luego las millas de mar se las redujen al máximo. Si las millas, me parece que eran en Oslo como 20 millas y se las redujeron a 6 y ahora están reducidas a 3 millas. Prácticamente los pescadores no pueden salir a faenar. Entonces vino el bloqueo. Al empezar el bloqueo en la franja de Gaza, que es tan fuerte, pues volvió otra vez la Liga Árabe a intentar que Hamás y Fatah pues llegaran a un acuerdo de unidad nacional. Hubo un intento durante unos meses, pero se rompió. Y se rompió porque Israel cada vez iba dejando a Gaza más aprisionada. Y entonces la resistencia palestina, que está reconocida la resistencia por Naciones Unidas, pues empezó desde Gaza con los cohetes Qassam, unos cohetes bastante artesanales, que llegaban simplemente hacia una parte del Sinaí, pero era bastante para que Israel en esos momentos ya fuese quitando las millas de mar, fuese el bloqueo, las puertas cerradas meses, etc. Y así poco a poco fuimos viendo como ya en el año 2008 Israel impone un aislamiento político total. La autoridad palestina, digamos, está prohibido que pacte. En Cisjordania nos encontramos, por ejemplo, con cosas como esta. El alcalde de Belén, que es cristiano, porque Belén es una ciudad cristiana y está así reconocido. Pues la autoridad palestina no apoya al alcalde de Belén porque hace declaraciones a favor de Gaza. Y entonces en Belén están gobernando los cristianos con la gente del frente y con Hamás. Entonces se dieron cosas así en Cisjordania, con lo cual la autoridad palestina iba quedando muy desprestigiada. Ese desprestigio pues traspasó fronteras y Israel vio que tenía que cambiar de táctica. El cambio de Israel fundamentalmente fue que la autoridad palestina reconociese como un intercambio de tierras. Ellos quedarían con la parte toda del Jordán, de aquí todavía quieren más, y a cambio les daban en el desierto. Bueno, menos mal que ahí no lo aceptó. La autoridad palestina no lo aceptó. Hubo conversaciones, mucha presión y no lo aceptó. Y a partir del 2006, Gaza fue bombardeada. Por ejemplo, bloquearon la entrada de alimentos básicos, equipos sanitarios, combustible, electricidad. En el año 2008 hubo un bombardeo de 3 días que mataron a 100 palestinos. Y después vino este bombardeo, que ya le conocéis, yo creo la mayoría, el de plomo fundido a Gaza, donde sobre todo se experimentó el fósforo blanco. Hoy día se sabe que este bombardeo tenía como misión experimentar armamento prohibido. Murieron 1.400 personas y hubo más de 5.000 heridos. La gente que visita los hospitales de Gaza, como pues nos encontramos que la mayoría de los niños les faltan brazos o piernas, porque es un tipo de bombas, bueno, que lo tiran en la parte baja, la gente queda mutilada. Y entonces se presenta
una denuncia a la Audiencia Nacional en España por parte de otra ONG y nosotros, y la Audiencia Nacional la acepta. En esos momentos estaban Moratinos. Entonces, por lo menos al aceptarla, se acepta que fue un genocidio, que la gente, los abogados todos que fueron allí, entre ellos monjas combonianas, pues testificaron de que era fósforo blanco el armamento que habían utilizado. Y fijaros la fuerza que tiene Israel, que nosotros en España nos quedamos en la justicia universal, que fue aquella por la que pudo el juez Garzón, cuando lo de Pinochet, echarle mano, porque Israel hizo que España votara y quitara la justicia universal, y solamente va a tener efectos si somos españoles. Entonces, luego se fue al Tribunal Penal Internacional. Eso todavía sigue ahí. Y por fin hubo un juez, el juez Goldstein, que estuvo allí 2 meses y testificó. Es un juez que es judío, y dijo que eran crímenes de guerra. Y emitió este informe. Las presiones fueron tan gordas que este informe lo llevó a Naciones Unidas, que hoy este hombre dejó la judicatura. O sea que con Israel es la total impunidad. ¿Qué pasó ahora? Pues ahora ya así la gente de Gaza, la gente que entiende, pues ahora fundamentalmente ellos querían probar el escudo antimisiles. Entonces, al ver que en Gaza, ellos sabían que en Gaza, a través de los túneles, estaban entrando ya unos cohetes de más larga, o sea que no eran de 4 kilómetros, podían llegar a Tel Aviv. Y efectivamente, eso lo sabían, y efectivamente rompieron ellos la tregua porque mataron una familia que estaban pescando, con la cosa de que ahora ya no eran 6 millas, que eran 3. Después, cuando mataron a esa familia, montaron la cosa de que los túneles por ahí Irán estaba metiendo tal, y entonces empezaron a tirar misiles a los túneles, que murieron en un día 18. Y a partir de ahí la cosa se fue empeorando, ya se veía venir cualquier día, y efectivamente los palestinos tenían, la resistencia palestina tenía unos misiles de además alcance, mataron a 3 personas, y ellos repelieron el resto con el escudo antimisiles, lo probaron ahí, que lo tenían todavía sin probar, el famoso escudo antimisiles, que por si invade Irán, pues ya lo probaron. Y murieron esos 73 y hay unos 1100 heridos. ¿Qué va a pasar? Pues Gaza es posible en estos momentos que Hamás también haya utilizado a Gaza para ver qué dice Egipto. Egipto ha cambiado, ya no es Mubarak, están los hermanos musulmanes, y entonces también era una prueba para ver qué dice Egipto. Y bueno, Egipto fue el artífice de la tregua, pero Egipto sigue atado a Estados Unidos porque sabéis que Estados Unidos la mayor cantidad de dinero para política exterior es Israel, y después está Egipto. Y entonces Egipto sigue recibiendo el dinero de los Estados Unidos, pero teme a la calle, porque la Plaza Tahrir se llenó de gente reclamando la tregua en Gaza. Y Hamás, yo creo que salió fortalecido porque vio que Egipto se movió. Hay otra tercera cuestión, que dicen que también Israel quería probar a Obama, porque Netanyahu, ellos, pues sabéis que en Estados Unidos tienen que darles el paso, el lobby judío, para ser candidato, no es en una lista, antes de salir, el lobby judío tiene que saber quién sale. Y
ellos no apoyaban a Obama, apoyaban al republicano. Y entonces Obama varias veces, antes de la campaña, había dicho que los asentamientos se tenían que parar y que Jerusalén Este no podía seguir de esa manera. Entonces, claro, puede que sea también un aviso a Obama, porque Obama no tiene mucho que perder, es su segundo mandato y puede frenar los asentamientos porque él al fin lo va a dejar. Y entonces hablaban también de que Israel, ante todo esto, que son conjeturas, los palestinos les va quedando un 12% de la Palestina histórica. Hay algunos geógrafos que dicen un 10%. Y como decía el otro día Chomsky, que estuvo en la conferencia islamista de Gaza, es cuestión de existencia. Los palestinos van a dejar de existir, porque es que no les queda tierra, les roban la tierra. Gaza, también se habla de que hay negociaciones de que de Gaza tiene que pasar a Egipto y Cisjordania a Jordania. Y ellos siempre en sus páginas y en sus congresos ponen el Gran Israel, que es toda la Palestina histórica, es el Gran Israel. Porque ellos saben que es cuestión de tiempo de ir poco a poco. A unos los gasearán, a otros los masacrarán, a otros, y los que queden los echarán. Pues eso, una parte irá para Egipto y otra, lo que llaman ellos la Transjordania, para Jordania, y Gaza para Egipto. Y se quedarán con toda la Palestina histórica. Ante todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué es lo más importante? Han fracasado las políticas de negociación totalmente. Las políticas de paz. Llevan 64 años de conflicto. Y ahora si pasamos un poco vais a ver cómo es muy difícil vivir allí. Por ejemplo, los cristianos palestinos, pues los de la zona de Belén, Ramallah, eso es muy importante, y nosotros, y hay toda la gente que estamos en la solidaridad, hay que apoyarse en ellos, porque el lema de Israel es el Estado judío. Ellos no quieren ni a palestinos, ni a musulmanes, ni a cristianos. Y hoy día nos encontramos que más de la mitad de los palestinos cristianos ya han marchado. Porque claro, el muro llega a Belén, ellos vivían del turismo. Hay veces que el turismo no puede pasar a Belén, que cierran la puerta del muro y no pueden pasar. Y entonces esta gente, y la semana pasada 22 ONGs de cristianos iban a la Unión Europea a pedir que la Unión Europea haga el boicot a Israel. Entonces, una de las cuestiones que queda, por eso de decir que hay que resistir, puesto que si ellos resisten, los demás también lo tenemos que hacer, es apoyarlos en esa cuestión que es boicot, desinversión y sanción al Estado de Israel. Pero antes quería enseñaros un poco, porque... Ay, perdón. La situación, por ejemplo, de apartheid, está tan cargado. Aquí ir dando. Eso. Ah. El incremento de Chase Point, os puedo decir que ahora mismo hay en Palestina alrededor de 600 Chase Point.
aquí podéis ver, no sé, no está muy claro, 66 chispoints son los grandes, los que son como un corredor con unas puertas de hierro, y luego chispoints pequeños son una especie de mogotes de cemento que ponen en las carreteras palestinas y pueden estar 2 días sin pasar los coches. Aquí ahora veis el muro que no va por la línea verde, y esto que veis rojo, todo por ahí, son asentamientos y carreteras. Hoy día ya hay una red de carreteras solo para colonos. En la ciudad de Hebrón, las calles principales de la ciudad de Hebrón tienen un muro en el medio. Por un lado circulan los palestinos y por otro los israelíes. Por el lado que dejan para los palestinos es el estrecho, y el de los israelíes es ancho. Y dices, ¿y ellos por qué lo dejan tan ancho? Y dicen, porque ellos pueden pasar con coche. Es decir, la situación de apartheid el muro separó totalmente las tierras de cultivo de las casas. Fue muy curiosa una monja, esta monja comboniana que vino, Alicia, dice ya, fíjate, yo y otra estamos viviendo en un piso, porque el muro nos pasó por el patio del convento. Y ellos que atienden a niños beduinos, dice, entonces dejábamos a los niños beduinos sin poder atender. No respetaron nada, ni casas, ni conventos, ni huertas, nada. Ellos, y ni la línea verde de la frontera del 67. Los efectos del muro son terribles en sanidad. Se mueren muchas más mujeres al dar a luz, porque a lo mejor las subinmóviles llegan allí, pero por ejemplo en Calquilia, que el muro lo rodea entera, las 2 puertas están cerradas. O los niños quieren ir al colegio y la puerta del muro, el soldadito no se la quiere abrir. Entonces, no, se te quedan ahí. Veis que toda esta parte que está a la derecha del muro siempre es la árida, y la parte de ellos siempre es la que tiene los acuíferos. Mirad, por ejemplo, cómo era antes Palestina, con frutales, olivos, aguacates, y cómo es ahora. Luego, los asentamientos los ponen siempre en esas colinas altas. Tú allí ves los adosados, con piscinas, con invernaderos, y con una vista preciosa, con carreteras para colonos, que son como autopistas. Este es el Valle del Jordán. Todo el Valle del Jordán, tiraron todas las casas del Valle del Jordán, y ahí tienen ellos, mira, cosas que son para las que pedimos el boicot. Entonces ellos siempre dicen lo mismo, con lo fértil que era nuestra tierra. Esto lo ponen donde les da la gana. Las alambradas, eso es el pan de cada día, y el chispón. Se pone ahí en un jeep los 3 soldaditos de 17, 18 años encima, y te dicen, hoy no vas a pasar. O te humillan a las mujeres de esas imágenes. Ahora ya, como os decía, las clínicas, pues las UBIs móviles son lo fundamental. Todo esto que veis por aquí, todos esos invernaderos, son colonos. No sé si veis aquí arriba, es que está muy lejos, estos son colonos. Todo lo que está así arriba en las laderas son colonos.
para que veáis. Ahora, aquí ya se ve mejor. Este nudo, esto es lo de Calquilia, todo este nudo. Aquí es otro acuífero. Todo esto de aquí ya lo quitaron. Y esta es la parte más árida. Luego hay algo especial, que son unas rayitas que hay por ahí, porque ahí ellos es donde tienen lugares sagrados. Y claro, ahí no hay argumento que valga, porque claro, si ahí nació su madre, su padre, su no sé qué. Estos son los hospitales de la UNRWA, son los de... La UNRWA es la primera agencia que se creó en Naciones Unidas, fue la UNRWA para los refugiados palestinos, que se creó en el 48. Y la UNRWA, pues hoy día, es la que mantiene a la mayoría de los campamentos. Ah, mirad, aquí está Calquilia, mirad cómo quedó cerrado totalmente por el muro. Tiene aquí una puerta y aquí otra. Nosotros a veces estamos allí, intentamos ir a Calquilia una vez, otra vez y nunca está el muro abierto. Entonces... es un gueto total. Los niños a la escuela, pues están esperando hasta que el soldadito les abre la valla. Que ahora estas vallas ya es todo muro, porque primero lo vallaron, pero ahora ya es muro. Muy deprisa. Bueno, aquí ya os hablan un poco del boicot. La sociedad palestina, sobre todo la gente del frente, fundamentalmente, invitaron a parlamentarios de Sudáfrica. Y entonces esos parlamentarios hicieron una visita, estuvieron 20 días allí y de allí salieron con una declaración diciendo que en Palestina había más apartheid que en Sudáfrica y que tendría sentido el boicot. Los palestinos, a partir de ahí, esto fue en el año 2005, a partir de ahí, del apoyo de Sudáfrica, pues lanzaron la campaña de boicot, desinversión y sanción. Según ellos, en Sudáfrica, la campaña que más cuajó fue la de boicot cultural, deportivo, turístico, y el económico no fue tanto. Pero los palestinos recurrieron al boicot económico porque todo lo que se produce en los asentamientos de colonos viene como Made in Palestina. Sin embargo, son de los colonos israelíes. Entonces tenéis, por ejemplo, la marca El Carmel, la marca LCR de patatas, bueno, un montón de cosas que están en los asentamientos. Hoy día la autoridad palestina también pide, le costó mucho trabajo, pero hace 2 años pide el boicot de los asentamientos, no de todo, de los asentamientos. Mientras que la PACBI, o sea, la organización que apoya el boicot, lo pide de todo. La autoridad palestina hace 2 años obtuvo el apoyo también de la Internacional Socialista, sobre todo. Bueno, ¿os acordáis cuando mataron a los jóvenes estos en Noruega? Estaban en una reunión de la PACBI, del boicot, en aquella isla que eran de la socialdemocracia. La socialdemocracia también apoya el boicot de los asentamientos, mientras que las organizaciones palestinas, lo que es la PACBI,
apoya el boicot cultural también, deportivo, turístico, y digamos que el salto del boicot fue, por una parte, por Sudáfrica. Sudáfrica en el 2006 ya no dejó descargar barcos israelíes en sus puertos. Luego ya rompieron relaciones con la Ben Gurión, la Universidad de Johannesburgo. Bueno, Sudáfrica está a la cabeza. Después, ya en el 2006, los estudiantes del Reino Unido de varias universidades ya hicieron el boicot a las universidades israelíes, por las que no van Erasmus y cortan investigación. Y en ese mismo 2006 pues se lanzó la campaña que encabezó John Berger, King Loa y bueno, Godard, Naomi Klein, intelectuales, escritores, artistas, el boicot cultural. Bueno, y a partir de ahí se fue extendiendo. En España tardó mucho. En España tardó mucho porque en España tenemos un problema que es Cataluña. El Fondo Nacional Judío está en Cataluña. Y CiU y Esquerra Republicana y todos ellos van todavía en campaña electoral. Más iba con el Fondo Nacional Judío, el otro día salía en La Vanguardia en una foto plantando unos árboles en honor a los bomberos que murieron este verano. En Cataluña hay relaciones comerciales con Israel. Entonces, en España, digamos que durante la época que gobernó el PSOE, se neutralizó un poco porque se creó Casa Árabe, y Casa Árabe no se les dejaba, digamos, estaba muy a favor de Palestina. Nada más que entró el PP, Casa Árabe echó a Nueva a la calle, y ahora pues el Margallo hace las ruedas de prensa del Sáhara cuando los cooperantes en Casa Árabe, y vamos, está total. Estos días se está discutiendo de volver a llevar a Naciones Unidas, el día 29, el Día Internacional de Palestina, que es el viernes, otra vez llevar a votar a Naciones Unidas lo de el Estado de Palestina. Es una cosa totalmente formal, porque un Estado palestino, en estas circunstancias que viste y sin continuidad, es una quimera, pero tiene mucha importancia a nivel legal, a nivel de querellas y de legislación. Y hoy mismo traía al país que Margallo estaba a favor de votar el Estado palestino, pero el gobierno que no, que lo están discutiendo. Por ejemplo, los sindicatos llegaron a un acuerdo, Comisiones Sujeta y Uso, hoy, de apoyar. Francia lo discutió mucho, pero al final lo va a apoyar. Es la segunda vez que va a Naciones Unidas. Y ni siquiera para una cosa simbólica son capaces de votarlo. Entonces, ya os digo que la situación de España, donde peor, es en Cataluña. Por eso, la gente que nos movemos en una red, que somos 30 y pico organizaciones, este año hicimos el primer congreso del boicot en Cataluña, donde vinieron los palestinos y fuimos aceptados como BDS. Para ser aceptados como BDS hay que cumplir bastantes requisitos con los palestinos, porque ellos no quieren que se hagan las cosas de cualquier manera, porque si no, incluso puede ser que refuercen al enemigo. Entonces, el BDS tiene un protocolo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, nos enteramos que el Festival de Gijón tiene 5 películas que la Embajada de Israel las patrocina. Entonces, nosotros mandamos la información a PAZBI, es decir, a la organización palestina, y ellos te hacen el protocolo. Primero se mandan cartas, en este caso al director del festival, y carta al concejal de Cultura. Luego se pide una entrevista con ellos, dicen que no retiran las películas, y luego se hace a la prensa y públicamente en la calle.
una manifestación de petición. Y a partir de ahí ya, pues eso, en Facebook, en tal, bueno, funcionar. Si por segunda vez ese festival vuelve a traer películas y tal israelíes o cosa de esa, entonces ya se trata a nivel político. Y hasta ahora fueron respondiendo bastante bien, salvo en Cataluña. En Cataluña están a favor de Israel, ellos, da igual que hables a nivel político con ellos que no, que tienen una página, Defiéndete Israel, cuando ahora el bombardeo de Gaza todavía decían Defiéndete Israel. Entonces los de CIU y estos, porque en el fondo es que tienen acuerdos comerciales. La otra cuestión está suspender los acuerdos comerciales con Israel, que tienen acuerdos preferentes. La Unión Europea, por primera vez el año pasado, no les renovó los acuerdos, salvo en medicamentos. En medicamentos sí. Y la tercera cuestión, la que trabajamos, es en la cuestión del armamento. España compra y vende armamento a Israel. En la época de Zapatero, pues las organizaciones palestinas y la paz pidieron entrevista con él. Y él se lava las manos. Zapatero decía, es que la empresa Indra y Everis, nosotros contratamos con una empresa española que es Indra y con otra que es Everis. Si ellos después negocian con ustedes, nosotros, llámalo X. Es decir, que España sigue comprando y vendiendo armamento a Israel. Y es otra de las cuestiones que... Pero sobre todo, les hace mucho daño el boicot. Es lo que más daño hoy día les están haciendo. En Asturias, la primera campaña que hicimos fue con Mercadona. Mercadona tenía unas patatas que envasaba en Valencia, pero venían de las colonias israelíes y eran LCR. Y ellos tienen unos almacenes Lázaro que envasan esas patatas israelíes. Entonces empezó el boicot y por lo menos en Asturias están retiradas. Otra campaña también que se retiró de hospitales y grandes superficies fue el agua del Edén. El agua del Edén son unas garrafas grandes que vienen de los altos del Golán. Y ahora para Navidad tenemos la campaña que empezamos, que es contra Imaginarium y Tuasarás, que tienen unos juegos de mesa, Rubik Cube, para todas las edades, desde los pequeños a los grandes, que son Made in Israel. Tienen el código 729. Entonces ya les mandamos las cartas, ya pasamos a hablar con ellos. Si no las retiran, pues vamos a manifestarnos delante de las tiendas y estar allí varios días. Hay otros boicots, como por ejemplo Aljaba, que me dijeron que en Oviedo empezaba en el Corte Inglés. Son sales del Mar Muerto. En el Mar Muerto son colonias. Ya os digo, ahí en el Jordán son todo colonias. Y esas sales que comercializan ellos como israelíes son de asentamientos de colonos. Creo que en el Corte Inglés la estaban ofreciendo ahora ya como para probar. Son unas sales que, bueno, de belleza. Por ejemplo, en Londres, muy cerquina del Harrods, la tienda se logró cerrar, porque era gente mayor de esta gente antiimperialista mayor, todos los días estaba allí con carteles delante de la tienda y lograron el año pasado, la Navidad pasada, que marchara, por lo menos de allí marchó y a otro lado. Es decir, que la campaña de boicot, por ejemplo, hay gente que os diré, como Pink Floyd, el cantante de Pink Floyd, que no nos hizo caso en la campaña, pero después allí le dijimos que si querían que israelíes judíos, como Sergio Yanni, que es israelí judío, le enseñara la situación, y ahora está en la campaña, ya dijo que nunca más. Sabina y Serra el año pasado fueron a Israel, les mandamos carta, hablamos con sus representantes y tal, y cuando fueron allá, Sabina quiso visitar Palestina, Serra ni siquiera.
Entonces, nosotros en varios conciertos, en Valladolid, en varios que vinieron, siempre estábamos con la pancarta en Gijón, delante, y bueno, no sé si les quitamos algo, pero ellos nos tienen que ver allí. Y mírate, que yo los discos de Serrat los tenía todos, lo siento. Bueno, pues ya, yo creo que ya hablé mucho. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna antróloga por ahí? Sí. Es una pregunta. ¿Alguien en Israel o en Palestina, o en ambas partes, plantea la posición de que se haga un Estado laico de las dos partes, Sí, vamos, dejándose el tema de que con igualdad de derechos y deberes y todo ese asunto? Sí. ¿Y qué apoyo tiene esa posición? Vamos a ver. La cuestión de los dos estados es sobre el papel, porque hoy día lo ve todo el mundo, hasta la autoridad palestina. Quien primero empezó a hablar de un estado fue Barghouti, el Barghouti del boicot. Hay Barghouti que está en la cárcel de Fatah y el otro Barghouti del boicot, y escribió un libro sobre un estado, porque es imposible ya dos. Barghouti plantea un estado donde todos tengan igual derechos, en donde puede haber zonas como con una autonomía, pero nunca, a ver, no son zonas con autonomía tampoco, porque eso es muy peligroso, eso la autoridad palestina algunas veces lo plantea, sino zonas, por ejemplo, la gente que son palestinos con ciudadanía Israel, que los hay, no todo el mundo marchó, sino que dentro de Israel son ciudadanos de segunda. Entonces, un poco es que todo el mundo viviese como esos, ya no aspiran a otra cosa, como la gente que son palestinos, pero son ciudadanos de Israel. Pueden votar en Israel, pueden llegar a tener cargos, etc. Que son muy pocos, pero los hay. Entonces sería ese tipo de situación. Y Liam Papé también lo plantea, dice que es una tontería ya perder tiempo hablando de dos estados, que hay que hablar de un solo estado con igualdad de derechos por partes de unos y de otros. Pero Omar Barghouti va más allá y dice que aspirar a que seamos todos como los árabes palestinos que viven en territorio de Israel, pues por ejemplo en Jerusalén oeste. Posibilidades, lo cierto es que no llega a un 3% los israelíes por la paz. Los israelíes por la paz, ahora cuando lo de Gaza salían allí, en Jerusalén, luego hay rabinos por los derechos humanos también que apoyan a los palestinos, están los judíos antisionistas, que son muy valiosos, que están también en la campaña del boicot, pero numéricamente no son muchos. Entonces, que yo quizá, no sé si tú lo conoces, hay otra cosa que es tramposa, es muy tramposa, que nosotros no la aceptamos, es lo que llaman ellos la normalización. Poner simétricamente a un palestino y a un israelí. Por ejemplo, la Embajada de Israel al Festival de Cine de Gijón mandaba dos largos. Uno era palestino y otro era israelí. Que es la normalización. Pero la Palestina venía pagada por la Embajada de Israel, por lo tanto colabora con Israel. Y eso sí que es algo que la autoridad palestina y Simón Pérez trataron, de que hay que presentar siempre tal. Por ejemplo, nosotros, como una ONG, que nunca quisimos trabajar con eso, en la política de las ONG se llama trabajar con ONGs conjuntas.
Nosotros no estamos en la coordinadora de ONG, aunque mantenemos relaciones con ellas. Pero no es desde siempre, también en muchos sitios no quieren estar, porque dentro de las coordinadoras hay ONGs que trabajan con proyectos conjuntos. Son lo que llaman ONGs por la paz. Y trabajan con palestinos y con israelíes. Nosotros creemos que no se puede poner en el mismo lugar al ocupante y al ocupado. No son simétricos, como para convencerlos. Y nos critican que no estamos colaborando a la paz. Colaborar a la paz cuando tú ves que siguen construyendo colonias, que siguen haciéndose con carreteras, quitándoles y robándoles los olivos. Cuando tú ves, por ejemplo, los rabinos por los derechos humanos son los que se ofrecen a coger los olivos porque quedaron para la otra parte del muro y los van ellos a coger para los palestinos. Pues este año tiraron como 400 olivos porque ven que cada día había más gente voluntaria a cogerla. Entonces es muy difícil ahí colaborar por la paz entre ocupante y ocupado. Pero hay gente que lo hace, que cree que ese es el camino. Yo tenía una cuestión. Yo quería saber un poco qué posición tienen los propios palestinos de primera mano cuando gobiernos islámicos o del mundo árabe, que como comentaste fueron históricamente muy traidores a la causa palestina, sumisos con la política imperialista americana y demás, ¿cómo interpreten ellos cuando pues, desde países como Irán pues el presidente arenga o usa el tema palestino, el problema palestino, internamente y también internacionalmente? ¿Cómo analicen ellos esa cuestión? Históricamente el proyecto nacional palestino era un proyecto laico, históricamente. Los palestinos, date cuenta, por ejemplo, Arafat estaba en Túnez y ahí se fundamentó el proyecto nacional palestino y siempre era un proyecto laico. Era un proyecto laico que tenía sentido además en aquella época porque Nasser en Egipto también era, el Islam político era laico en aquella época. Entonces, la gente, por ejemplo, con la que nosotros trabajamos, el Frente de Liberación Popular, también es un proyecto, creen en el proyecto laico. Pero eso cambió muchísimo. Y cambió mucho por dos razones. Una, pues a partir del 11 de febrero. Desde que las Torres Gemelas fueron bombardeadas, se islamizó, se radicalizó el mundo árabe muchísimo. Y luego, la guerra de Irak. No hay que olvidar que Saddam Hussein era un gobierno laico. En la zona solo había gobierno confesional en Líbano, que siempre tiene que ser un cristiano maronita. Y luego, en el otro lado, que es Arabia Saudí y tal, esos, bueno, siempre ahí lo que primó fue el comercio con Estados Unidos, armas por petróleo, por lo tanto, esos son totalmente dependientes unos de otros. Entonces, ¿qué ocurre a partir de la guerra de Irak? Pues de la guerra de Irak ocurre que Irak, que tenía sunís y chiíes y kurdos viviendo en paz, casados unos con otros y en paz, ahí interviene Irán. Y entonces la fracción chií de Irak está unida y hoy día Irán está mandando en esa parte ya. Por otra parte, en Líbano, Hezbollah, Israel metió la pata, bueno, hasta arriba, pero bueno, yo creo que todo está planificado. Israel no mete la pata, lo planifica. A ellos les interesa
ser como ellos dicen, la única democracia de Oriente Próximo, y que los demás sean, cuanto más islamistas, para ellos es mejor. Y entonces fue cuando en el 96 bombardeó Líbano, que lo abrazó, y Hezbollah resurgió y creció, porque Hezbollah logró parar a Israel. Y también son chiitas. Y lo mismo en Gaza, el bloqueo de Gaza, ese bloqueo tan terrible, lo que hizo fue, en Gaza había universidad laica y universidad islamista. Ahora la laica apenas tiene gente, la islamista tiene... la educación era mixta, ahora ya la educación, niños y niñas separados. Apenas había velo, ahora ves a todas veladas. Quiero decir que todo eso en parte es promovido por el imperio, en parte. Y Irán, no cabe duda que tiene, con Hamas tiene relación. Es quien le mandó el armamento, eso está claro. Pero puede cambiar, porque por ejemplo ahora Qatar tiene mucha importancia a nivel de información, porque ahí está el Yazira, y Qatar está intentando entrar en Gaza, porque quieren matizar la información, y Qatar también está en Irak. Lo que está ocurriendo en Siria también lo vemos, o sea, Siria, la relación de más peso y más apoyo es también Irán. Es decir, que es muy complicado, y en estos momentos gente como, por ejemplo, Robert Fish y gente que lleva muchos años en Oriente Próximo, ahora cuando empezaba lo de Gaza dice, vamos, es que puede empezar en Gaza, pasar por y en Siria, y haber otra tercera guerra mundial en estos 20 años. Israel siempre fue un foco de conflicto, siempre. Y alrededor de Israel se mueve Estados Unidos y el imperialismo, siempre. Pero bueno, tampoco es Israel como tal, ¿no? Porque Israel al final es un nombre bíblico, sin más, como Palestina. Palestina tampoco, o sea, si nos, casi como que no existe o no existe hasta hace poco como país, ¿no? O sea, no existe, no es ningún país, Palestina. Porque yo creo que el problema son básicamente los sionistas, o los sionistas radicales, que son los que tienen el poder en Israel, en esa franja de territorio, y luego eso, son los que dominan el mundo. Pero entonces, yo me pregunto, ¿a quién boicoteamos? ¿A los israelíes que están trabajando allí, que son llamados por el sionismo para que vayan allí a realizarse, a tener sus familias y tal? Entonces, ¿es lo que hay que boicotear? ¿O Estados Unidos? Yo soy más partidario de boicotear a Estados Unidos directamente. Por supuesto Israel. Porque tú piensas que Estados Unidos manda en Israel, no Israel en Estados Unidos. Yo creo que sí. Pues eso no está tan claro. Claro, es una opinión personal, yo no sé tampoco... Pero vamos, que yo creo que también ahí el trasfondo de los judíos, yo creo que está muy claro que es toda la persecución y el exterminio que tuvieron con ellos. Entonces yo creo que ahora esto ya hablando un poco más que políticamente, a nivel personal, es como un rencor, ¿no? Porque es que lo que no se puede hacer es ver a judíos hablando todo el rato y el odio con el que hablan contra los árabes, ya no los palestinos, o sea, es el odio y también el que les tienen ahí sometidos es un régimen brutal. O sea, todos los habitantes de Israel tienen que pasar por el servicio militar y una vez al año cumplir un mes en el ejército, haciendo según qué tareas y tal, pero es brutal, claro, así como no vas a estar tú condicionado y encima si ellos también están dentro del muro, no solo los palestinos están dentro del muro, ellos se está formando otro veto muy grande que son los colonos, o sea, la gente que va allí engañada por la religión, ¿no? Yo creo que es muy... Eso todo es cierto. Es muy complicado. Todo es cierto. La sociedad israelí ahora mismo está sufriendo una crisis terrible. Tienen pues la misma crisis que tenemos aquí, la crisis de vivienda, la subida de precios, pero no tanto los colonos tienen mejor. Los colonos lo tienen mejor porque los colonos les dan vivienda a todos. A ver, para que tú veas, los colonos quizás son los más privilegiados hoy día.
Y sí que existe entre los israelíes ese problema respecto a los colonos, porque además son ultraortodoxos, son ultra. Deja muy mal a Israel porque son gente de pensamiento religioso. Hay una prueba, y es que Lieberman es ministro de Asuntos Exteriores, un colono ruso, que llegó hace 4 días y está de ministro. Y claro, Lieberman favorece muchísimo a las colonias. Y es uno de los que, en el caso de Obama, lo puso durante la campaña, hecho de Obama todo lo que quiso. Es políticamente incorrecto para ellos. Pero el resto de los judíos, digamos, también utilizan políticamente el Holocausto, porque todo el mundo sabemos lo que fue el Holocausto y no queremos que se repita. Pero ellos lo utilizan, y lo utilizan en el mundo como embajadas, como embajadores. Ellos vienen aquí a Oviedo, presentan al Premio Príncipe de Asturias a uno que estuvo en el gueto de Varsovia, en Polonia. Es decir, que se abren al mundo, siguen abriéndose al mundo con esa historia. Nosotros, para adherirnos al BDS, quien vino fue Liliana Córdoba, que es una judía antisionista, que su padre estuvo en el gueto de Polonia, salió por los túneles, su madre murió allí, sus abuelos, bueno, judía antisionista, y ella quiso borrar el nombre de su padre de esa cosa que tienen del Holocausto, como una cúpula. Entonces ella, cuando te dice, los judíos el Holocausto sobre todo lo utilizan políticamente, para abrirse al mundo, para tener a Europa ahí. Pero ¿qué culpa tienen los palestinos de que Europa haya cometido el Holocausto? Y luego, respecto a quién es hegemónico, Estados Unidos o Israel, tú date cuenta que cuando sale uno nombrado, lo primero que tiene que ir es al IPAT, ahí a donde está el Parlamento judío, porque ellos tienen un parlamento en la sombra. Tú si lees a Chomsky y toda esta gente siempre lo dicen, que ahora mismo, por ejemplo, si dimite como dimitió Barak el otro día, Barak no es Estados Unidos quien pide que dimitan, lo pide Lieberman, lo piden los colonos. El lobby judío americano estaba en contra de que Barak dimitiera, pero o sea que hoy día la sociedad israelí está dividida, es verdad, también. Ahora, cuando pedimos el boicot, por ejemplo, yo os puedo dejar aquí alguno, el boicot pues lo pedimos a productos, dátiles Carmel, naranjas Jaffa, agua mineral Edén, cosméticos Revlon, Aljaba, Epilei, de Nanas, porque son productos de los asentamientos, de esos asentamientos que se fueron creando a partir del 67, de colonos. Estamos ahora mismo, digamos, con aquello que apoya incluso la autoridad palestina y la Internacional Socialista. Ahora, hay otra gente que apoya el boicot. En el caso de académicos sí que apoyamos cuando viene a través de la embajada, porque la embajada es el brazo de Israel. Ahora, si al Festival de Cine viene un director israelí y no había venido pagado por la embajada, ni figura en la página de la embajada, no le pedimos el boicot a ese israelí. De hecho, el Festival de Cine de Gijón hace 2 años lo ganó una película israelí, pero es que el de este año abrías la página de la embajada y ponía Israel en el Festival de Cine de Gijón. De hecho ganó, yo estuve viendo hoy, ganó el premio al mejor guión. El guión y actor. Y además, pero todo lo cuentan de esa manera, porque eran exiliados de los años 20. Entonces parece que exiliaron cuando no existía Palestina. ¿Entiendes?
Y no, desde el 16 ya empezaron los sionistas a emigrar allí. Sí, además yo tampoco sé mucho, pero que por lo visto el primer sionista, ¿no? O el que empezó todo el tema y tal, era el que había patentado la acetona, que es el principal componente de todo el material bélico y no solo bélico, sino que es un tío súper rico, ¿no? Que esto, al final que sí, que puede ser que estén allí en Israel, pero también que es todo conjunto, ¿no? O sea, que no es que en Israel estén ahí los más poderosos, o sea, que sí que lo estarán, pero que en Estados Unidos, o sea, que es todo como un... De hecho, están marchando muchos sionistas israelíes, americanos, por eso que tú decías anteriormente, que se viven mal, porque no es agradable oír todo el día de la militarización, de tal, de los que más están marchando, que hay estadísticas, son palestinos, son cristianos, y israelíes son americanos. Y por ejemplo, en esa misma estadística, para darte la razón a ti, hasta ahora ellos, para hacer el muro y para los trabajos de la construcción de los asentamientos, traían a gente del Cuerno de África, gente de Indonesia, y ahora esa gente la están mandando a marchar, que es un verdadero drama, porque claro, son gente que llevan ahí 20 y 30 años, tuvieron hijos ahí, y esos emigrantes los están mandando a marchar ahora, porque quieren empezar a mandar trabajar a los colonos, y hay muchas tensiones en eso. Por ejemplo, de Eritrea, los dejan allí, en el desierto de Sinaí, y que se larguen para tal. Y claro, salen en los periódicos, el Jare los saca, y dice, pero si llevamos 20 años trabajando para los asentamientos, y es porque quieren meter a los colonos. Porque está muy dividida la sociedad israelí respecto a eso, de que ellos los hay que viven rezando solo, ni toman las armas ni nada, solo se dedican al rezo, a la Torá. Es complicado, el tema de Palestina es muy complicado. Lo que está claro es que a los palestinos les queda muy poca tierra. Sí, la última mía. Vamos a ver, cuando mencionaste un poco el tema del Holocausto y tal, cuando se analiza un poco la situación de la época en la que pasó el Holocausto, hablábase mucho de cómo la gente podía vivir de cara a los campos de concentración que estaban perfectamente integrados en el país, que no hay que tuvieran en Siberia, vamos, que estaban allí delante. Hay algo, ¿cómo puede una persona, precisamente con la herencia histórica, la memoria histórica del Holocausto, soportar pues vivir tratando a los palestinos como animales, o sea, eso, que nos cuentes un poquitín qué justificación usen ellos para mantener esto? Y lo segundo, bueno, respecto a lo que comentaba el compañero también un poco, aunque ahora en Israel podemos decir que hay una clase trabajadora que está sufriendo las consecuencias de una crisis, a mí personalmente parece muy difícil apoyar de reivindicaciones de clase que puedan llegar a tener esas personas que antes de nada están ejerciendo el imperialismo de la manera más agresiva posible, igual la situación más dramática en siglos en el planeta Tierra. Entonces, bueno, un poco que nos comentes estas dos cuestiones. ¿Qué pasa con las organizaciones de clase israelíes? ¿Cómo justifiquen la dicotomía, ser no un pueblo, pero por lo menos una sociedad colona, por definición, y cómo conviven con el legado? Antes de nada, ¿qué hora es? Que viene el reloj, digo yo. Tengo que ir en el APSA, ¿eh? Es 9. Ah, bueno. A ver, son tres cosas. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de un vídeo que está rodando muchísimo en internet y a lo mejor tienes posibilidad de escucharlo. Falkenstein. Yo os lo puedo mandar.
si alguien lo vio. Feldkirchen está en Estados Unidos, es un judío israelí. Sí, el de las lágrimas de cocodrilo. Está en una asamblea de la universidad eso. El de las lágrimas de cocodrilo. Eso, no ella llora, la chica llora. Y él le dice, ¿pero qué me dices tú a mí si mi padre murió, si mi madre fue torturada, si el otro no lo holocausto? Él tiene un libro que se llama La industria del holocausto. Leer ese libro supone, bueno, no solo ese libro, porque hay varios, supone ver cómo fue la cuestión del holocausto. El dinero, por ejemplo, que Alemania da para las víctimas del holocausto va a todo el Estado de Israel. Y aquellos que no viven en el Estado de Israel no les toca nada. Y no te digo nada los que no asumen ser sionistas. Y todavía este año, ahora a final de año, pasa Alemania cada año las partidas. Ilian Pape, por ejemplo, otro hombre que tiene varios libros históricos, pues habla claramente cómo judíos y nazis hubo un tiempo en que tuvieron conversaciones. Y yo cuando leí por primera vez el libro de Ilian Pape, que me llamó la atención, después ya leí otros, pero no es casual que ahora en el siglo XX, por ejemplo en Ucrania, salga esa extrema derecha tan potente. Pues en Ucrania hubo judíos y nazis que conversaban cómo a ciertos judíos del este pobres había que quitarlos del medio. Es decir, eso pasó en la historia y está escrito por historiadores. Y luego, si ya crees, si ya lo que tu pregunta va a nivel personal, yo te puedo contar la experiencia de esta Liliana. Liliana, que vino aquí a Asturias, fue la que nos avaló. Ellos te avalan para entrar en el BDS, no puede entrar una organización que se constituya hace 2 días, ¿no? Tiene que tener una trayectoria. Liliana, por ejemplo, ella estaba en el gueto de Polonia y a ella la sacaron, la llevaron a Francia cuando era muy pequeñita y sus padres quedaron allí. El padre murió, la madre del padre murió, o sea, murió en un crematorio, y el padre logró meterse por unas tuberías subterráneas y estuvo mucho tiempo con los mandrugos que le llevaban y salió a otra parte de Polonia donde hizo un trabajo muy fundamental que era recoger la música de los judíos polacos. Por eso se llama el partisano trovador. Él era comunista. Y cuando ya pasó todo eso, la madre también murió en el campo de concentración y el padre logró salir y fue a la URSS. Y participó en la Revolución Rusa. Ella tiene la medalla de su padre, de tal, pero después de la época del estalinismo, el padre rompió ahí un poco y tal con la historia y dice que fue como que le entró un fervor y entonces a ella la mandó a estudiar a Israel, a una escuela, a una universidad confesional. Estudió sociología en Israel en la Universidad Sionista. Y después de que acabó la carrera, su padre murió en un accidente de aviación, se quedó sola, y después de que acabó la carrera, pues ella empezó a querer, era estudiante de sociología, algo tendría que ver, cómo vivían los árabes. Y ahí conectó con algunos israelíes por la paz, como Neve Gordon, el escritor, y estos. Y vieron que querían renunciar al sionismo, porque que se estaba reproduciendo aquello que habían visto con sus padres. Entonces fueron a renunciar
y fueron 7, cuando ella fueron 7, a quitar a los padres de la placa del Museo del Holocausto. Y el padre tenía libros de partituras y lo utilizan en películas judías y todo eso, y ella renunció también a todo. No cobra nada y renunció al derecho de autor, a todo. Y ella dice que ella podía haber seguido allí viviendo. Decía, pero vives lo que dice ese chaval, vives como en un gueto también. Entonces después ya marchó para Francia. En Francia es donde formaron lo de judíos antisionistas y dio clase en Francia hasta que se jubiló. Hoy día es una activista del boicot y cree en el boicot como método pacífico, moral, ético, porque ve que lo otro, las conversaciones y el diálogo, que ya no, ella pasó. Otro, por ejemplo, que tuvimos aquí, Jeremy Milgrom, era rabino por los derechos humanos y dejó de ejercer como rabino en el momento que empezó a colaborar, pues eso, con los agricultores para coger las aceitunas, lo expulsaron de rabino. O sea que no es muy fácil tampoco para ellos vivir allí. Bueno, pues yo, como sois jóvenes, os animo, os voy a dejar aquí trípticos del boicot, de la campaña última que hicimos, que fue la de alimentos, y ahora vamos a hacer la de juguetes, y me dais el correo, os puedo mandar información. Hay que ser muy sistemáticos para la cuestión del boicot, pero bueno, se puede. Por ejemplo, en Gijón había almacenes que distribuían aljaba, pero no tenían nada, ni nombre ni nada. Dijimos, nosotros sabemos porque salís en la guía, o sea que estáis aquí, lo distribuís y tal. Bueno, marcharon. Ahora creo que están en León. En la conferencia de boicot que hicimos en Barcelona, pues estaba un sindicalista de Sudáfrica que hacía muy pocos meses le había muerto un hermano, porque habían tenido unas huelgas de la minería muy potentes y habían muerto varios mineros. A él le había muerto un hermano minero. Y nos decía, mirad que yo me encuentro bajo, no estoy como antes, porque acabo de pasarme esto en mi familia, pero yo os digo que con 200 personas en cada región de España, haciendo el boicot, pues sería otra cosa. Y por ejemplo en Madrid, no sé si lo leísteis hace 15 días, que iba el embajador de Israel a dar una charla a la Universidad Carlos III y fueron los estudiantes que están en el BDS y no la dio. Porque hicieron marchar a la gente, entonces claro, no lo iba a dar para nadie. Entonces bueno, yo creo que sí que se pueden hacer cosas. Y gracias por estar aquí, por invitarme. Gracias.